dio la educación popular y que se mantiene todavía, en la que tenemos que trabajar con las lógicas diferencias que hay en cada uno de los contextos, es la cultura de la dominación. Que esa cultura de la dominación, lo más difícil es que nosotros la tenemos incorporado cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestras maneras de hacer, las ponemos en práctica, ¿no? Para decirlo de algún modo, en cada uno de los ámbitos donde estamos, es decir, en la familia, en la escuela, en nuestro barrio, en nuestras instituciones, y sabemos cuán difícil es eliminar esa cultura de la dominación. Incluso en nuestro país, que se han hecho tantas cosas, que se lucha tanto por la liberación de todas las trabas, de todas las ataduras, sin embargo se mantiene en las instituciones docentes, es decir, es muy verticalista, muy bancaria, muy transmisiva todavía la educación que se hace. Y entonces nosotros en eso es un elemento fundamental que nosotros estamos trabajando, que nosotros estamos y que vamos teniendo resultados. Sí, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que como Cuba es una sociedad en transición al socialismo, existen muchas contradicciones que se presentan en nuestra sociedad y que son producto de herencia del modo de producción anterior, que quedan todavía. Y también el producto de la crisis que en los últimos años el país ha enfrentado. Crisis que empezó con la caída del socialismo en Europa del Este, que se arrecia con el tema del bloqueo económico, que venía desde antes de eso, pero que bueno, arrecia más después de esa caída, y que implica que Cuba se tiene que reinsertar, ¿verdad?, en un mundo que es transnacional, en el que impera el mercado, en el que las lógicas desde las que se da el comercio y la vida en general es capitalista. Entonces, esas contradicciones nosotros las tenemos en la vida cotidiana. Y me gustaría hablar en ese sentido de la cuestión de género, o sea, existe inequidad de género todavía, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho a partir del triunfo de la revolución, con la incorporación de la mujer cada vez más a los espacios públicos de decisión social. O sea, todavía en las investigaciones sociales y también en las personas que vienen a los talleres y lo reportan, se evidencia que a nivel de la vida privada, a nivel de la familia, la mujer sigue teniendo sobrecarga doméstica, la mujer está enfrentando 2 y 3 jornadas laborales, porque está la de la casa, la del trabajo, y también muchas veces la mujer hace roles de trabajo en la comunidad, y por eso se habla de 3 jornadas, y yo creo que eso es algo que no está superado en Cuba y sobre lo que hay que seguir trabajando. Yo creo que lo más triste es que nosotros las mujeres también tenemos esa cultura machista. Entonces lo reproducimos también en la crianza de nuestros hijos, en nuestro hogar y hasta en nuestro propio trabajo, es decir, las maestras. Sí. Yo creo que otro asunto que tampoco está superado es el tema de la cultura patriarcal en el país, ¿no?, que se expresa en esto, que te explico, pero que también se expresa, por ejemplo, en la discriminación que se da hacia personas con orientación sexual que no es heterosexual, por ejemplo, o personas que son transvestis o que son transexuales o que tienen otra manera de vivir la sexualidad que no es la hegemónica, ¿ya? Y entonces, bueno, se están haciendo muchísimos trabajos para que se logre una aceptación social de estas cuestiones que aún en nuestro país, bueno, se da. Yo creo que otro asunto sobre el que se está trabajando y que no está superado es el tema de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar que, como dicen los estudios de violencia, no solo se expresa en la violencia física, que también es psicológica, que tiene maneras sutiles de operar, y que lo mismo puede ser hacia la mujer, que puede ser hacia niños y niñas, que puede ser hacia personas de la tercera edad. De hecho, hay varias tesis, ¿no?, de grado y de posgrado también, que están haciendo énfasis en identificar el fenómeno y trabajar con el fenómeno de la violencia. Otra problemática que tenemos es el alcoholismo. O sea, el alcoholismo ha crecido en los últimos años
en el espacio comunitario. También está siendo objeto de investigación y de trabajo por parte de salud, diferentes instituciones educativas también, pero es otro de los problemas que hoy por hoy nos están golpeando, ¿no? como sociedad. Pero de todas maneras yo quiero acotar en esto que decía Marta, que para mí todas estas problemáticas pasan por el eje de la dominación, por el tema de cómo la cultura de la dominación genera una serie de valores, una serie de creencias, una serie de imaginarios que naturalizan y que legitiman que unos grupos sociales son superiores a otros. Y sobre eso es sobre lo que nosotros en los últimos años hemos estado trabajando mucho. Por eso es que aunque vienen personas de diferentes sectores y de diferentes provincias, todo el mundo encuentra que la educación popular le aporta el trabajo que se hace. Porque lo mismo en las relaciones de los productores y campesinos con los especialistas del agro, lo mismo en las relaciones de los maestros con los estudiantes y las maestras con los estudiantes, en las relaciones padres e hijos, incluso las personas reportan en los talleres mucho que los cambios primeros que se dan es de ellos en la familia, porque toman conciencia de que sin darse cuenta han sido dominadores también en la familia. Entonces, desde eso que es el trabajo con la subjetividad individual que pasa en los talleres y la aplicación que hacen las personas en su familia, en sus organizaciones, en sus instituciones, en sus comunidades, es que se empiezan a promover los cambios de los que la educación popular habla, cuando nos convoca a cambiar estas relaciones que se han naturalizado a través del tiempo, ¿no? Y estos cambios son cambios culturales. Los cambios culturales, como sabemos, son mucho más lentos. Martí decía que el hecho de haber sido esclavo se paga haciéndolo mucho tiempo todavía. Quiere decir que haber vivido esa cultura de la dominación, una de las cosas peores es que se mantiene durante mucho tiempo. Generaciones. De generación en generación, no nos damos cuenta y por eso nosotros decimos que un énfasis en la educación popular es trabajar sobre estos acumulados culturales. Podemos decir que somos esclavas del tiempo. Tenemos muy poco tiempo para tantas cosas que queremos y soñamos hacer, ¿no? Y entonces, a veces, o sea, nos sentimos bien de contar con poco tiempo porque es preferible que estar sin hacer nada, que malgastar el tiempo de la vida sin nada productivo, sin aportar a otras y otros. Y creo que sí, que tenemos esa esclavitud de que siempre tenemos poco tiempo hasta para nosotras, ¿no? Y quizás esa sea... Yo creo que vivimos esclavizadas también de las tecnologías. O sea, hay cosas que se pierden a veces. Bueno, la tecnología es buena, el avance científico-técnico es bueno, pero por ejemplo la era de las nuevas tecnologías nos ha hecho perder el contacto personal con la gente, la cercanía, el hablarnos a veces por un correo y no hacer el tiempo para llegar y compartir una taza de café, con hablar sobre un libro, compartir sobre un sueño, sobre una preocupación. Yo creo que somos esclavos de eso también, o sea, de la dependencia. A veces no sabemos, ya hemos perdido hasta la práctica de escribir porque todo lo hacemos delante de un ordenador. Y el ordenador nos ayuda en muchas cosas, incluso esa fue hasta mi profesión inicial. Yo soy cibernética, matemática de profesión, y no fue hasta que me separé, digamos, me distancié un poco de eso, que me di cuenta que podíamos vernos gente, digamos, aislados, ermitaños, si no preservábamos los espacios de compartir, de socializar, de trabajar juntos. Y bueno, tomarlo como eso, como una herramienta, pero no como el centro, digamos, de la vida a veces. Y eso nosotros nos sabe que en Cuba las tecnologías no son muy avanzadas, ¿no? Porque en Europa sí sabemos que hay hasta programas de que te voy a dar un abrazo, ¿no? Porque las personas ni se tocan, ¿no? Todavía las cubanas y los cubanos tenemos algo salvado también. Otra esclavitud yo pienso que sea los altos niveles de consumo que existen a nivel mundial. En Cuba nos salva también la situación económica que tenemos, pero no porque seamos mejores o peores. Yo siento que si estuviéramos metidos en la otra parte del mundo igual fuéramos consumistas. Y eso también es una esclavitud de hoy en día que nos ha hecho acabar con la naturaleza y con nosotros mismos, ¿no? Y por ahí también entra la tecnología.
creo que eso es algo que podemos salvar, por lo menos las personas que estamos más concientizados con eso. Y no consumir tanto, usar más las energías renovables, reciclar más. Las caminatas a veces por los parques, por las calles, o sea, dependemos del auto para casi todo. Y yo creo que no hay mayor disfrute que a veces salir y caminar. Claro, el tiempo a veces nos obliga, ¿no?, a coger medios que nos hagan llegar más rápido a otros lugares. Pero yo creo que también se ha perdido eso, o sea, el darse el tiempo para disfrutar la naturaleza, para caminar, para andar, para reconocer en un pequeño lugar las cosas que han cambiado, las cosas que se preservan, que son, digamos, patrimonio, que son la identidad de donde uno vino, ¿no? Y yo creo que eso también es un goce. Yo vengo en bicicleta al trabajo y es rico, o sea, yo hay días que me siento, ay, qué rico en la bicicleta, ¿no? Igual que cuando venía caminando, verdad que estoy más cerca que las demás compañeras y compañeros míos, ¿no? Yo vivo cerquita, pero igual a veces quisiera la oficina estuviera 5 kilómetros más lejos para disfrutarlo más, porque es un goce, ¿no? Yo trato de sí recuperar esas cosas, aunque igual vivo delante de un parque bellísimo y nunca tengo tiempo de sentarme en ese parque, porque me pasa lo mismo. Por suerte trabajamos en comunidades en todo el país y eso nos permite andar el país y por lo menos vas disfrutando esa naturaleza y después estar en comunidades igual, que te das ese tiempo. Pero es gracias al trabajo que hacemos, si no estuviéramos igualitos que muchas personas metidas en una oficina, sujetos a la tecnología y casi sin conversar. Mi nombre es Marisa Morión Brodowski, soy directora del Centro Félix Varela, que es una asociación cubana, soy psicóloga de profesión, es decir, desde Cuba, radica en Ciudad Habana, aunque tenemos proyectos a nivel nacional y tenemos muchos colaboradores y miembros que trabajan por el sentido de buscar un espacio de reflexión, de discusión, de debate, de aprendizaje conjunto, donde tenemos como metodología, entre las tantas que tenemos, de educación popular, que es tan relevante a partir del conocimiento que surge de que tenemos todo, es decir, todos nacemos con algo, crecemos y construimos cuestiones y aspectos en común. Y como experiencia práctica que tengo en la asociación, estuvimos trabajando algunas cuestiones vinculadas a la ética y desarrollo sostenible, pero nos pasó algunas cuestiones que tributaban a favor y otras en contra de este proyecto, porque cuando nos damos cuenta que estábamos creando las capacidades, empezaron a surgir determinados conflictos con las personas que estaban estudiando y aprendiendo nuevos conocimientos y no podían implementarlo en su lugar de origen, es decir, en su centro de trabajo, sus comunidades e instituciones, porque les faltaban algunas herramientas para dar continuidad a lo que estaban aprendiendo. Y por eso es que surge la necesidad de un programa que le hemos llamado ahora actualmente Cultura por la Paz, donde precisamente se trata de enseñar cómo dialogar, cómo comunicarnos, cómo resolver un conflicto, tanto entre personas, instituciones, pequeños grupos, y ya como final nos dimos cuenta también que era muy importante introducir la temática de concertación para la gestión pública a nivel de los actores, porque bueno, a veces existen conocimientos que tienen a veces hasta las personas que menos nivel tienen, pero no quiere decir que no conozcan, y a la hora de implementar esa herramienta, ese conocimiento, existen trabas. Y realmente este programa posibilita que entre todos construyamos algún saber y lleguemos a una conclusión de cómo se puede implementar estrategias, herramientas, proyectos, acciones que tributen en beneficio de la sociedad. Y yo sí soy optimista en que yo pienso que el mundo, el mundo está, como diríamos, patas arriba, ¿no? Pero que realmente yo pienso que los ciudadanos y ciudadanas, si construimos y nos unimos todos, desde los países, de todos los frentes, sí podemos avanzar y llegar hacia adelante a construir una sociedad más justa, más equitativa, donde todos podamos tolerarnos los diferentes conceptos, acciones. Y yo pienso que hay muchas maneras de hacerlo, siempre respetando al otro y que todos, es decir, que no saber que todos tenemos razón, es decir, todos tenemos razón, que hay que saber ganar, es decir, no es que unos pierdan y otros ganen, sino un conocimiento que se pueda construir conjuntamente. Y creo mucho en la resolución de conflictos, creo mucho en la concertación,
creo mucho en la educación popular, que son herramientas que se construyen desde la base y que pueden llegar a niveles de incidencia, a nivel de instituciones y de otros actores, que realmente puede ser muy relevante para continuar desarrollando una sociedad más justa. Y como una cuestión que me parece que fue interesante en este proceso, hubo una primera cuestión que pasamos con muchos trabajos, que fue hacer entender que el conflicto es parte de nuestra vida y que a veces había funcionarios que no nos entendían y que decían que no, que aquí en Cuba no hay conflicto, incluso el único conflicto que existe es el diferendo Cuba-Estados Unidos, y es cierto, es real, pero no es el único. Tenemos muchos conflictos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestras casas, en nuestras familias, entre los centros, entre la sociedad, y que realmente cómo juntos y juntas podemos avanzar, resolver todas estas soluciones, todas estas cuestiones que las tenemos arriba y que tenemos que buscar soluciones entre todos para seguir adelante. Y me parece que estas son las cuestiones más importantes. Bueno, muchísimas gracias. Y por ejemplo, algo que creas que hay que, aparte de lo de la paz y este tema, ¿qué más ataduras tenemos para liberarnos en esta independencia, en este aniversario? Hay muchas cosas que hay que analizar. Hoy el mundo tenemos unas crisis, que hay una crisis económica y una crisis ambiental que es preocupante, que si la humanidad no nos unimos y no buscamos las soluciones entre todos, incluso entre todos los saberes, de las comunidades indígenas, de las personas, de los niños y las niñas, de los actores, de los campesinos, los líderes políticos, no vamos a construir una sociedad y además podemos acabar incluso con la humanidad misma. Y yo pienso que es importante todo lo que se nos avecina. La naturaleza nos está cobrando todas las acciones que hemos hecho en contra. Tenemos un cambio climático que nos está afectando, tenemos ahora lo que está pasando en el Golfo, es decir, todas las acciones que a veces son errores humanos, pero que la naturaleza nos los cobra. Y entonces que tenemos que tratar de ver de qué manera buscamos todos los saberes, sumamos todas las acciones en todos los pueblos, en todas las comunidades, en todos los actores para seguir adelante. Yo pienso que el momento es urgente y yo pienso que si nos unimos vamos a avanzar, pero tenemos que estar conscientes hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos llegar, y que la humanidad tiene que estar, presente ante este momento y saber el papel que tiene que jugar. Me trae a la mente una anécdota, y es que en el año 78, cuando el Océano Festival de la Juventud Estudiante que fue en Cuba, había un concurso que era Cómo imaginas el mundo en el año 2000. Y en aquel momento yo dibujaba un mundo azul, con mucho sol, mucha gente dándose las manos. Y creo que pensaba también que en las calles las personas no iban a caminar, sino que iban a ir todas de la mano. Y después desde el año 78 han pasado 30 años. Nunca pensé que en este siglo XXI fueran a haber esclavitudes todavía. Pensar cuáles son las esclavitudes ahí, desde esclavitudes individuales a las cuales nos sometemos, a veces hasta inconscientemente, y esclavitudes sociales, esclavitudes ya que tienen que ver con las sociedades que nos toca vivir, o con el mundo que nos ha tocado vivir. Y hay esclavitudes que son las de uno a uno mismo, y es a la persona que somos y a la que no hemos querido ser. Por ejemplo, una esclavitud muy peculiar es cuando no logramos ser todo lo que quisiéramos y adoptamos actitudes en la vida que no siempre se corresponden con lo que hemos enseñado, con lo que hemos aprendido. Y te puedo hablar del carácter a lo mejor fuerte que podemos tener, o colérico que podemos tener, o las esclavitudes que tienen que ver con el individualismo. En mi caso personal creo que aún estoy presa de las furias o de lo que no logro hacer y que quisiera, y entonces me pongo colérica o guapa, como dirían en México, y eso es una esclavitud. O sea, no poder a veces salir de ese carácter que no quisiéramos tener. Y esa es una esclavitud individual. O hay quien está esclavizado en vicio, en mi caso personal, pero son personas que nos rodean y que luchamos contra eso, porque también es una esclavitud. Como a veces las personas
personas podemos estar presas de algo que nos domina, o el fumar, o el tomar, o el trabajar muchísimo, que a veces nosotros creemos que hacemos bien y trabajamos, y somos esclavos del trabajo y no dedicamos a lo mejor todo el tiempo a la familia o a los amigos y no establecemos esos límites necesarios, aunque somos felices con eso, ¿no? Cuando trabajamos, ¡ay, qué bien nos sentimos! Y la familia te está reclamando que eso es una esclavitud, porque hay tiempo que tienes que dedicarle también a la familia, a los amigos, porque hay veces que se acaba el tiempo y no le dedicaste. Pero también están las esclavitudes sociales. Nosotros vivimos en un país que hizo una revolución hace ya 52 años y que teníamos la esperanza, porque la revolución es esperanzadora, de que a estas alturas hubiera muchas conquistas más de las que tenemos hoy. Y eso es porque hemos sido esclavos también de dogmas, de prejuicios culturales, como es el machismo. O sea, la sociedad cubana aún hoy tiene rasgos machistas que no dejan que, o sea, las mujeres estudiando, las mujeres trabajando, pero las mujeres tienen una doble carga y una triple carga porque no siempre hemos logrado que los hombres compartan la vida diaria, y otras veces que quieren y no los dejamos porque también las mujeres somos esclavas del machismo y queremos ser las madres de nuestros compañeros de trabajo, las madres de los esposos, y dejamos de convivir y de compartir y decimos nos ayudan y no nos ayudan, porque ese es también su deber. Una esclavitud hoy, a mi modo de ver, sigue siendo la que tiene que ver con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero también la que tiene que ver con las relaciones de poder en los espacios públicos. No siempre el ejercicio de la democracia, aunque tengamos la intención, se lleva a cabo de manera auténtica, y entonces relaciones de dominación de los jefes o las jefas y los subordinados. No nos gusta la palabra los de arriba y los de abajo, para mí todos somos iguales, pero siguen existiendo el que te dice los de arriba y los de abajo, los trabajadores simples y los trabajadores no simples. ¿Por qué? ¿Qué cosa es ser un trabajador o una trabajadora simple hoy? Y eso es porque en la mente de la persona están todavía relaciones de dominación. También hay relaciones de dominación de países pobres y ricos. Eso se ve hasta en las relaciones que se establecen entre los países de América Latina. Todavía estamos viendo que los desarrollados tienen que darnos y qué vamos a aportar nosotros. ¿Por qué nosotros estamos pensando todavía hoy que los países en desarrollo tienen que dar, los desarrollados tienen que darnos? ¿Y por qué nosotros no pensamos en desarrollo de ¿Cuáles pudieran ser formas nuevas hoy, o cuáles están siendo formas de esclavitud que vivimos en este 2010, y cómo alguna posible solución para liberarnos, ¿no?, de esas nuevas formas de esclavitud? Porque si bien pues estamos en el marco del bicentenario de la independencia, formalmente ya no hay esclavos, pero vivimos otro tipo de esclavitudes que debemos hacer conscientes y accionar para quitarlas. Sí, a 200 años de la independencia yo pienso que la mayor esclavitud está dada, porque aún no hemos logrado, como decía el Che, la verdadera y total independencia. Y es ahí donde yo veo la máxima esclavitud. Yo pienso que la esclavitud se está produciendo en todos nuestros países subdesarrollados, a las personas del sur, ¿no? A los que no están en las áreas de poder, y que esa esclavitud, a veces muy encubierta, es terriblemente fuerte y deshumanizada. Yo pienso que qué más esclavitud que lo que hoy vemos, que provoca el terrorismo de Estado en los países árabes. Yo estoy terriblemente indignada con el problema del ataque a la grupo de ayuda que se iba a llevar a Gaza. Y me pregunto yo qué grado de
agresión y de violencia tan terrible como ese que estamos viendo. A mí me parece que el terrorismo en Estado provoca una enorme esclavitud en el mundo, en todos los países, pero también el propio sistema como tal, porque en Haití tiene una situación terriblemente difícil y yo me pregunto, ¿algún esclavo tendría una situación más difícil que los millones de personas que en Haití hoy no tienen ni un techo donde cobijarse? Pienso que el mundo está pasando por un momento muy difícil porque no hay un dueño como estaba identificado el dueño del esclavo, muy particularizado. Se nos ha vuelto un dueño muy general. Y eso hace todavía que el poder más concentrado sea más fuerte. Pero yo siempre pienso que no hay muro que no pueda derribarse. No hay muro que no pueda derribarse. Y el más fuerte de los muros empieza a derribarse con pequeños golpes. Es decir, que me parece que ese muro además está carcomido. El año 64, válgame Dios,